Muy buenas noches, bienvenidos a una edición especial de Chaco Televisión. Hoy, domingo 17 de mayo, estamos aquí en una jornada histórica para el hospital. Vamos a charlar con el gobernador. Muy buenos días. Bueno, decíamos una jornada más que importante. ¿Qué es lo que se ha realizado en esta pastilla en los últimos días? Bueno, nosotros estamos observando en los últimos 60 días una inversión significativa desde el punto de vista de la remodelación de la infraestructura edilicia del Hospital Perrando. Ya se hizo la remodelación integral de la pastilla 6, ahora se habilita la remodelación integral de la pastilla 9. En ese contexto, toda la intervención es desde los paneles de acceso a infraestructura tecnológica hasta lo que significa, bueno, porque ustedes están pudiendo observar, digamos, una remodelación integral de toda la infraestructura. Así como se hizo en la pastilla 6, aquí digamos que son el equivalente a 28 habitaciones con 56 camas. La posibilidad efectiva de que el hospital modular pueda estar en funcionamiento con los nuevos equipos a partir de esta semana, cuando efectivamente exista la provisión de los mismos. A su vez también la pastilla 6 con toda la inversión que se ha realizado, pero a su vez estamos con aproximadamente 34 intervenciones en materia de centros de salud, hospitales en distintas localidades, por más de 400 millones de pesos de inversión, con infraestructura, tecnología, condiciones para la atención de nuestros pacientes. De manera que esto es muy importante, pero también esto se inscribe en muchas de las necesidades que tiene el hospital. Por eso nosotros inicialmente presentamos ante Fonplata una asistencia financiera por un monto equivalente a 51 millones de dólares. Esto lo ponemos dentro de la contrapartida del Estado provincial y en ese contexto vamos a tener un desembolso superior a los 40 millones de dólares, gran parte de los cuales se van a destinar a toda esta infraestructura, que va desde completar lo que significa ascensores. De 6 ascensores no funcionaba ninguno en diciembre y ahora ya están funcionando 3. Tenemos dificultades para la provisión de insumos y bienes intermedios para terminar la provisión de todo el servicio, pero estimamos nosotros que próximamente vamos a tener los 6 ascensores. También toda la red de instalaciones eléctricas, aire acondicionado, lo que significa el triage, tema de la inversión en materia de guardia, las inversiones que son necesarias para toda esta cuestión del hospital modular, más las pastillas 6 y 9, pero a su vez vamos a seguir interviniendo en todas las demás pastillas, y a su vez con todo un modelo de intervención integral, externo e interno, con lo cual esto, que es verdaderamente un complejo sanitario de excelencia, debería tener en los próximos 24 meses un proceso de ejecución integral. Eso que significa integral, significa no solamente el abordaje desde el punto de vista de infraestructura, sino que tiene que ver con aparatología, tecnología, procesos de capacitación, mejoramiento de atención, telemedicina, medicina digital, historia electrónica centralizada, es decir, todo un componente de fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la calidad de atención. Eso es un modelo que obviamente requiere un desarrollo, un tiempo, pero estamos absolutamente convencidos que es la mejor inversión que se puede tener. Y la verdad es que se ha hecho un fuerte nivel de inversiones en un corto periodo, pero hace falta y mucho porque el deterioro ha sido significativo en este tiempo. Así que bueno, el gran esfuerzo ahora es lograr el fortalecimiento del sistema de salud y por supuesto la infraestructura sanitaria. Bueno, usted marcaba que no solo en el Hospital Perrando se está trabajando, sino que en el sistema sanitario de manera integral. ¿Cuánto es la mejora que se ha imprimido en los últimos meses al sistema sanitario y en qué condiciones está hoy para afrontar la pandemia que estamos atravesando? Bueno, nosotros hemos tenido intervenciones en el Hospital de Barranqueras, también en el Hospital de Fontana, en términos de mejoramiento de la capacidad instalada, lo mismo en el Hospital 4 de Junio en proceso de ejecución, en el Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, pero a su vez también inversiones en centro de salud, más el Hospital de Machagay, es decir, tenemos distintas intervenciones en distintos lugares de la provincia. Pero obviamente nosotros creemos que el sistema ha aumentado fuertemente la capacidad instalada para atender las demandas. En ese contexto, obviamente, depende del grado de evolución, pero cuando hicimos las proyecciones desde el punto de vista de la evolución cuantitativa, el número de casos, hicimos una proyección para el 26 de junio de 1.002 casos. Efectivamente, las proyecciones indican más o menos esa tendencia desde el punto de vista del número de casos. Depende obviamente del grado de evolución. Lo importante es que en la provincia del Chaco nosotros podemos tener los siguientes parámetros para analizar. Primero,
hemos tenido del análisis de 10 clústeres, el sistema sanitario ha tenido 193 casos, que eso es lo más importante. Segundo, hemos tenido un nivel de concentración de casos en el área metropolitana, 94%. Tercero, nosotros observamos que hoy el clúster de mayor densidad es el clúster Complejo Gran Toba y principalmente Cherillí, Toba y Camalote. En cuarto lugar, efectivamente, el índice de letalidad nuestro es menor que a nivel mundial, pero que es significativo y requiere un abordaje con un nivel meticuloso de análisis. Por eso hicimos un nivel de constatación vía fiscalización sanitaria para el sector público y el sector privado con acta de escribanía con el objeto de identificar, primero, que se cumplan adecuadamente todos los protocolos de bioseguridad implementados desde el inicio de la pandemia en la provincia del Chaco. En segundo lugar, tener efectivamente un análisis meticuloso desde el punto de vista de aparatología, recursos materiales, humanos, financieros, tecnológicos, su protocolo de aplicación y su implementación para ver efectivamente el grado de eficacia relativa. Eso implica también el análisis de las historias clínicas correspondientes de todos los pacientes para efectuar una auditoría a los efectos de verificar el grado de aplicación y también tener un material de estudio de casos, que eso es también muy significativo para casos como de pandemia. Entonces estamos abocados claramente a hacer el máximo esfuerzo para, primero, atender mejor a todas las personas que puedan estar efectivamente infectadas. Segundo, es necesario entender que una pandemia de esta naturaleza, que atraviesa todo el mundo, es muy complicado desde el punto de vista de la evolución del virus y uno no tiene certidumbre respecto del plazo de duración. Nosotros estamos sacando múltiples modelos y aparte aplicamos el modelo de Alemania, R0, para ver efectivamente el coeficiente, para ver cómo funciona, si está por encima de 1 o por debajo de 1. Obviamente cuando existe un clúster como el barrio Toba, eso dispara la curva, pero después cuando efectivamente permite la reducción de ese esquema, de ese indicador, determina claramente cuál es la tasa de contagio. Entonces, como sabemos, la tasa de duplicación es una inversa logarítmica de la tasa de contagio. Entonces, la tasa de contagio tiende a disminuir si solo si la tasa de duplicación se extiende. Y en ese contexto se extiende porque hay menor número de contagios. Entonces, nosotros tenemos que trabajar esas variables. Por eso estamos trabajando claramente en una agenda para esta semana respecto a los siguientes puntos. Primero, el tema de lo que significa la ratificación por decreto de todos los protocolos desde el punto de vista de las actividades a desenvolverse y a desempeñarse. Primero porque nosotros entendemos que es necesario convivir con el COVID-19 en el plazo de un escenario de incertidumbre. Por lo tanto, el cuidado y la protección individual y el cumplimiento de las normas de bioseguridad e higiene es una responsabilidad individual, pero también de acción colectiva. En tanto y en cuanto todos adquiramos conciencia, naturalmente eso va a tener un menor impacto relativo. Segundo, nosotros trabajamos con una agenda que tiene que ver con alarma sanitaria que implica de 21 a 5 de la mañana la no circulación. Segundo, estamos planteando el modelo de autoevaluación, que por primera vez se disparó en el día viernes, con un muy buen nivel de procesamiento del algoritmo de carga y procesamiento del dato, con el objeto de establecer un sistema de recirculación con el equipo médico del 0800. Eso hace a un sistema de seguimiento y a una mejor capacidad y más eficiente capacidad de intervención del equipo y de la autoridad sanitaria. Tercero, estamos trabajando en declaración jurada de circulación, de turno, para medir el flujo de circulación y a su vez también un sistema de convalidación de declaración jurada para los grupos de riesgo. Si nosotros somos capaces de administrar vía funcionamiento adecuado de la actividad, con la protección fuerte de grupos de riesgo. Grupos de riesgo son, primero, en aquellos casos en donde puede haber alta circulación producto de hacinamiento por cuarto hogar o infraestructura deficiente. Eso significa automáticamente la capacidad de bloqueo, pero eso es necesario tener un nivel de evaluación sistemática de las tendencias sintomatológicas de 10 puntos de referencia específicos. Entonces, uno logra automáticamente intervenir para evitar la expansión viral y la circulación comunitaria.
y eso significa acciones de bloqueo, como debe hacerse para una pandemia de esta naturaleza. Entonces, concretamente nosotros tenemos en la ciudad de Resistencia, si bien en el área metropolitana concentramos el 94%, en Resistencia, de 409 unidades territoriales definidas, 45 presentan por lo menos algún caso, un caso. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es en el bloqueo focal de todos los casos, desde el aislamiento preventivo de carácter obligatorio, clasificándolo entre individual y comunitario o colectivo. Cuando uno analiza eso, si uno regula el flujo vehicular, el sistema de turnos, también la circulación autorizada, y logra a que los grupos de riesgo tengan un sistema de seguimiento permanente, y a su vez uno logra disminuir el riesgo en lugares de mayor concentración de personas, geriátricos, y también lugares de encierro, por supuesto que minimiza factores de irradiación desde el punto de vista de la circulación viral. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque aquí hay posiciones antagónicas y expresiones múltiples por el número de decesos, de fallecimientos, de muertes, o por el número de casos, o por la proliferación, o por el sistema de comparación entre países o entre provincias. La verdad es que nosotros tuvimos claramente el primer caso, pero que se empezaron, digamos, los casos provenientes del exterior. Con COVID-19 arrancaron 24 y 28 de febrero. Y obviamente 5 con sintomatología. Después, efectivamente, análisis y el 9, la confirmación. Pero lo cierto es que nosotros arrancamos como el país. Entonces, como arrancamos con el país y dadas las características de las personas respecto a sus vínculos y sus contactos estrechos y la interacción entre el sector público y el sector privado respecto al tema de atención sanitaria, los clústeres de irradiación estuvieron fuertemente concentrados en el sistema de salud. Es la primera vez que surge ahora un asentamiento territorial fuerte, porque el clúster ahora es un clúster barrial, de alta concentración. Entonces, bueno, lo primero y principal que es necesario remarcar es, primero, que la tasa de comportamiento y evolución está de acuerdo a las proyecciones cuantitativas formuladas. Segundo, que está concentrado en el área metropolitana. Tercero, que aún teniendo casos y que vamos a seguir teniendo casos, la administración de la evolución de los casos sea compatible con la capacidad de resolución del sistema sanitario público y privado. Entonces, lamentablemente uno no sabe exactamente hasta cuándo va a durar. Ahora estamos haciendo, así como hacemos tasa de duplicación, tasa de contagio, R0, estamos trabajando un modelo provisto por el Banco Interamericano de Desarrollo para ver cuál es el ciclo vital potencial, estamos en qué fase del ciclo. Pero lo cierto es que tenemos siempre posiciones extremas de la sociedad, los que pretenden que no funcione nada y los que pretenden que funcione todo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr la intensificación de los cuidados en forma permanente, el respeto irrestricto de los protocolos y de las normas de bioseguridad. Si nosotros somos capaces de convivir con un virus que, sinceramente, nadie puede asegurar acá que va a durar un mes, verás, definitiva, con transparencia en la comunicación. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Nosotros, cada caso se comunica, y se comunica con el máximo nivel de transparencia, porque es lo que entendemos. Acá no jugamos una competencia de si tenemos o no tenemos casos. Cuando existe una pandemia que circula en el mundo, por lo menos llama la atención que no circule en algunos lugares. Entonces, entendemos objetivamente que si nosotros tenemos circulación comunitaria, tenemos que tener la prevención correspondiente para evitarla. Y que efectivamente es un virus muy complicado de resolver, que se cobra vidas. Entonces, nosotros tenemos que preservar la vida, y para preservar la vida tenemos que tener esta capacidad de intervención eficaz, de intervención prematura, eficiente, con el objeto de evitar su propagación en forma sistemática. Entonces, a partir de las múltiples variables que ustedes analizan, estudian constantemente, ¿todavía estamos dentro de los números esperables para el avance de la campaña, de la situación aquí en la provincia? Sí, eso es un tema que está dentro de lo planificado, pero a su vez nosotros hicimos un análisis desde el punto de vista de
la coexistencia de una epidemia en curso, como era el dengue, que ya está en la semana número 21 y en consecuencia se determina la desaceleración de casos y obviamente el punto final de esto, que hay que seguir preparándose con un sistema de vigilancia epidemiológica y control de vectores muy sostenido, porque no es solamente el tema de dengue, sino también TBC, mal de Chagas, etcétera. O sea, nosotros tenemos que tener un equipo muy calificado de control de vectores y una muy buena capacidad de sistema de vigilancia epidemiológica atento a la evolución de virus de estas características. En segundo lugar, vamos a llegar a cerca de 200.000 vacunaciones, lo cual implica una prevención respecto a la influenza. Y en tercer lugar, convivir con el COVID-19, que significa estar con un sistema de alerta y vigilancia epidemiológica constante, capacidad de bloqueo focal, intervención en los casos en donde efectivamente tenemos agravamiento de situación. Entonces siempre tenemos la clasificación. Primero y principal, si la tasa de contagio disminuye y la tasa de aplicación de casos aumenta, vamos a entrar en la curva en donde vamos a tener mayor tasas de recuperados que activos. Y eso también es un buen síntoma. Entonces, si recuperamos más recuperados que activos, si tenemos una tasa de contagio más baja, si aumentamos la tasa de aplicación, si el R0 se ubica por debajo de 1 y si a su vez podemos enfocarnos más o menos dentro del cuadro de situación, vamos a ir trazando un sendero. Ahora, lo que no podemos de ningún modo soslayar es lo siguiente. Primero, casos vamos a tener. Segundo, casos graves lamentablemente vamos a tener. Tercero, muertes podemos tener, dado las circunstancias. Y bueno, tenemos que ver que el índice de letalidad también se da en determinado tipo de personas con edad avanzada. Entonces, nosotros tenemos una preocupación constante y por eso aquí hay médicos, enfermeros, todo el sector de salud pública trabaja denodadamente para atender el número de casos. Y hay vocación y hay una asignación de recursos para ello, pero estamos combatiendo contra una pandemia que si uno observa, Estados Unidos, China, Europa, o sea, por España, Italia, Alemania, o sea, cualquier país del mundo, de los más poderosos a los más preparados desde el punto de vista sanitario, observará que tienen casos y muertes, producto lamentablemente de una pandemia que estoy absolutamente convencido de que nadie la quiere. Estoy absolutamente convencido de que ni el que tuvo el padecimiento de un caso importado lo quiso irradiar o contagiar. Simplemente los casos ocurren y suceden. Ahora, tanto menos casos van a ocurrir si, solo si, tenemos más cumplimiento de las normas de bioseguridad y protocolo. O sea, concretamente, la responsabilidad individual es muy importante, es indelegable. El Estado puede hacer todo. Nosotros podemos poner el máximo ejercicio del control y la seguridad ciudadana, pero nosotros no podemos sustituir la conducta individual de las personas, ni el principio de solidaridad, ni la capacidad de acción colectiva de una sociedad que debe tomar los recaudos y cuidados necesarios. Pero la gente también tiene que vivir, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ganarse el pan con el sustento diario, la gente tiene que convivir con una realidad extremadamente compleja, con una economía destruida y con un sistema sanitario que ha tenido claramente en los últimos años un deterioro significativo. Todo eso requiere un esfuerzo enorme, nos va a costar esfuerzo, pero bueno, para eso estamos con el máximo nivel de convicción y de compromiso para seguir haciendo. No es menor lo que se hizo, no es menor el esfuerzo que demorará esto, pero también es una oportunidad para mejorar entre todos. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias. Bien, charlamos con el gobernador, quien remarcaba la importancia de las acciones personales. Cada uno de nosotros somos los responsables de detener esta pandemia que avanza en cada uno de los espacios del mundo, del continente. Y es por eso que el sistema sanitario chaqueño se está preparando, está trabajando y va a cada instante mejorando sus condiciones. Y es por eso que ya estamos con la ministra de Salud de la provincia para entender cuál es la importancia de contar con esta pastilla 9 prácticamente renovada, restaurada a cero. Muy buenas noches, ministra, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos cómo estaba este servicio hasta hace un par de semanas y cómo lo podemos, y qué valor tiene para el sistema sanitario que quede en estas condiciones.
Sí, este servicio estaba desde el inicio de nuestra gestión en menos del 50% de capacidad para albergar pacientes con calidad. Tanto la pastilla 9 como la pastilla 6 se encontraban totalmente deterioradas. Por ende, se intervino con una remodelación total y hoy podemos encontrar que ambas tienen 52 habitaciones con 2 camas cada habitación para poder albergar pacientes. Pastilla 6 hoy está albergando a los pacientes COVID. Estamos asistiendo allí pacientes que están en respiración mecánica, asistencia respiratoria mecánica. ¿Por qué? Porque tanto a esa pastilla como a la pastilla 9 se le han colocado paneles gases, lo cual permite conectar respiradores. Así que hoy pastilla 6 es el sector que alberga a los pacientes COVID y están asistiendo con calidad a toda nuestra población. Esta pastilla estará habilitada a partir de este momento para la asistencia de pacientes que así lo requieran, tanto del área clínica como del área quirúrgica. Pero sabemos que por la pandemia que estamos cursando, este hospital es un hospital que ha sido catalogado como hospital COVID. Por ende, según las necesidades que vayamos teniendo en el transcurrir, en la evolución de esta situación epidemiológica que está atravesando la provincia, seguramente las camas se irán ocupando para asistir a lo que hoy, lamentablemente, es nuestra mayor preocupación y la patología emergente. ¿Cómo van a continuar las mejoras en el Hospital Perrando a partir de este plan que han desarrollado junto al Ministerio de Infraestructura? Sí, se ha comenzado, como recién decía el gobernador, la intervención en varios sectores. Uno de los sectores que se está interviniendo es la guardia, la zona de emergencia. Ya hemos habilitado el triage en esa zona, ahora se está haciendo una ampliación. También estamos con el hospital modular a punto de estrenar. Ya esta semana están viniendo los equipamientos, así que allí tendremos 80 camas para albergar en este tiempo de pandemia pacientes COVID y obviamente después es un sector que quedará para el hospital para ampliar la capacidad de internación en un 30%. Así que todos los proyectos que se han establecido se han ido cumpliendo, la verdad que en un tiempo récord. Cuando comenzamos esta gestión, la población, el recurso humano del hospital nos decía que era un gigante caído. Bueno, hoy este gigante está de pie en menos de 5 meses de gestión y en el transcurrir de una situación crítica para el sistema sanitario como es la pandemia COVID. Así que la verdad que orgullosa del gobernador Jorge Milton Capitanich porque ha invertido y redireccionado todos los recursos para poner al sistema sanitario de pie. Y hoy esto lo podemos palpar con hechos. Ministra, estamos en una fase 4 dentro de la pandemia y recién el gobernador indicaba que son múltiples las inversiones que se han realizado, que se van a continuar realizando, pero es importante contar con el acompañamiento y el compromiso de cada uno de los ciudadanos. Cuéntenos cuál es la evaluación que hace usted de cómo los chaqueños están afrontando esta pandemia y cuáles son los pasos para seguir previniendo más casos. Sí, es importante decir que en este protocolo de actuación que viene llevando el Ministerio de Salud de la Nación y también el Ministerio de Salud de la provincia, hemos determinado fases y esas fases tienen que ver con la evolución dinámica de la enfermedad, en donde hablamos de actividades de flexibilización, de una evaluación al final de cada una de ellas para ver cómo continuamos. Personalmente me gusta hablar de un cambio dinámico de acuerdo a las necesidades que tiene la población en los diferentes sectores. Dentro de la misma provincia podemos ver hoy que las necesidades del área de gran resistencia, que es en el 94%, que alberga el 94% de los casos de COVID, son diferentes al resto de la provincia. Por ende, las medidas que se aplican son las necesarias para este sector. Y así como podemos dividir por zonas de acuerdo a la necesidad, también podemos decir que vamos a dividir por tiempo de acuerdo a las necesidades. Y esto no es ni avanzar ni retroceder, sino más bien es dar una respuesta oportuna al momento epidemiológico que se está viviendo. Yo creo que es importante destacar lo que dijo el gobernador hace un momento, que estamos transitando una pandemia, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Ojalá podamos transitarla y en poco tiempo esto sea solo un recuerdo, pero tenemos que trabajar para que ello suceda. Desde el gobierno y desde el sistema sanitario hemos articulado todas las medidas necesarias. Esto es parte de ello para poder dar asistencia. Asistencia a los pacientes, en este caso COVID,
que requieren de una asistencia hospitalaria. Pero sabemos que hay un gran número que no requiere de asistencia hospitalaria y tanto los que están en internación como los que no requieren de internación son personas que pueden contagiar. Ahora bien, a los que están en internación nosotros los cuidamos, los aislamos. El problema muchas veces está en aquellos que deben velar por su aislamiento fuera del sistema sanitario. ¿Y por qué digo deben velar por su aislamiento? Porque, como decía el gobernador, necesitamos ser responsables y solidarios. Responsables para evitar el contagio y solidarios para cuidar a los demás. Y cuando digo cuidar a los demás, me refiero específicamente a la población más vulnerable, aquella que tiene factores de riesgo, como ser alguna patología asociada o también la edad, en donde sabemos que lamentablemente este virus causa desmejorías que pueden llegar a la muerte. Y que obviamente dentro del sistema sanitario no tenemos vacunas ni tampoco fármacos específicos para el COVID, por ende todo el tratamiento que hacemos es un tratamiento de sostén que va a cuidar y acompañar a este enfermo dentro de su evolución, pero en donde hay una alta chance de mortalidad. Entonces, la necesidad de que cada uno sea responsable y que sea solidario para este cuidado y para evitar de esta manera el contagio, disminuyendo así la tasa de contagio y aumentando así el tiempo de duplicación de casos, porque si yo me cuido, no contagio, no salgo, mantengo las medidas de bioseguridad, seguramente los que están alrededor mío no se contagiarán y por ende el tiempo para duplicar el número de casos positivos va a ser mucho mayor. Ahora, si yo no tomo esas medidas, pongo en riesgo al resto y obviamente, contagio y el número aumenta más rápido. Eso es lo que necesitamos entender, que más allá de todo lo que el Estado y el gobierno pueda ofrecer, tanto para la asistencia como para el control, es muy necesario que para esa etapa prehospitalaria, para evitar el contagio, sea cada uno de los ciudadanos, cada uno de los chaqueños, de las chaqueñas, quienes pongan todo de sí para cuidar y evitar el contagio. ¿Y cómo lo hacemos? Y es de una manera muy sencilla, con el aislamiento en el caso de ser COVID positivo, también con el uso de tapaboca para aquellos que no lo son, pero de alguna manera evitamos el contagio o contagiarnos, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos frecuente y obviamente la concientización de que esta no es una patología cualquiera, que es una patología que hoy nos atraviesa como provincia y por ende entre todos juntos somos los que llegaremos a un resultado final. Y ese resultado final va a depender, obviamente, de nuestro accionar en cuanto al número final de casos y de muertes. No podemos evitar el aumento de casos, ni tampoco evitar las muertes para los casos que lamentablemente tienen complicaciones y más allá de la asistencia médica terminan en un óbito. Pero sí, entre todos juntos podemos evitar al final de esta pandemia que el total de número de casos y el total de muertes sea el menor posible y de esta manera cuidar a toda la población chaqueña. Clarísima, ministra. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bien, estamos charlando entonces con la ministra de Salud aquí de la provincia y Pastilla 9 que ha quedado inaugurada, que queda en condiciones para que a partir de este momento empiece a trabajar en definitiva con cada uno de los servicios que habitualmente presta. Es importante remarcar esto. La infraestructura está en condiciones para responder ante la demanda, pero lo mejor sería que ninguno de nosotros necesite de esta infraestructura sanitaria porque eso significa que en definitiva la tasa de contagio y la cantidad de enfermedades que se pueden llegar a propagar a lo largo de nuestro territorio no nos han alcanzado, que no nos hemos contagiado. Consecuentemente no necesitamos del sistema sanitario y a partir de ahí es la mejor prevención. Así que están las condiciones para atender, pero lo mejor es cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los que más queremos en cada una de las medidas preventivas y practicando sobre todo lo que es esta posibilidad de no contagio. Así que a partir de ello, el trabajo que se realiza desde el sistema sanitario de la provincia. Hasta aquí la transmisión especial, decíamos un día histórico para el Hospital Perrando, un nuevo sector que queda inaugurado a nuevo, restablecido en el 100% de su capacidad. La Pastilla 9 en este caso, en días más se espera lo que va a ser la inauguración del hospital modular. Hasta luego.